Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, nuevamente por acá Raúl Hinojosa y vamos a estudiar el libro de Salmos capítulo 21. Pues quiero comenzar diciéndoles que el libro de Salmos es un libro que en varios de los salmos habla de nuestro Señor Jesús o profetiza de nuestro Señor Jesús. Y esta enseñanza no es una enseñanza que haya descubierto alguna persona, sino que nuestro mismo Señor Jesús nos enseñó eso. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Se los voy a leer. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Eso lo está diciendo Jesús, ¿eh? Escuchamos bien. Y dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué impresionante. Aquí estamos viendo cómo nuestro mismo Señor Jesús, Él mismo nos está diciendo que hay tres partes del Antiguo Testamento donde se habla de Él. Es la ley de Moisés, en este caso el Pentateuco, los profetas, ya sabemos todos los libros de los profetas y los salmos. Ujú. Nuestro mismo Señor Jesús nos está enseñando esto. Y fíjense que hay alguien, uno de los discípulos, escuchó estas palabras y las entendió muy bien y las asimiló muy bien. ¿Por qué? Porque una vez que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro ocupó esta enseñanza de Jesús para dar su primer sermón en donde se convirtieron miles y miles de personas a Jesús. Es la predicación más efectiva que ha habido durante toda la historia de la humanidad, donde Pedro se acuerda de estas palabras de nuestro Señor Jesús y en este primer sermón de evangelismo aplica esta enseñanza y es cuando miles de personas vienen a los pies de Jesús. Vamos a ver este pasaje impresionante que se encuentra en Hechos, capítulo 2 versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y aquí hace referencia a uno de los salmos, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, vemos cómo Pedro asimila esa enseñanza donde Jesús dice, los salmos hablan de mí, y en su primer mensaje de evangelismo, hace referencia a ese salmo de David. Y entonces miles y miles de personas se convierten. Entonces, esta enseñanza de que los salmos hablan de Jesús no es algo que haya alguien descubierto, sino que nuestro mismo Señor nos lo enseñó. Entonces, vamos a ir ya a explicar cada uno de los versículos del Salmo 21. Empezamos con el versículo número 1. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Por qué decimos que en este Salmo 21 el rey es Jesús? Bueno, porque en la Biblia al que se le ha dado, se le otorgó el nombre de Rey de Reyes es a nuestro Señor Jesús. Y ese nombre, ese adjetivo se lo da nuestro mismo Dios. Dios le da ese adjetivo o ese reconocimiento de Rey de Reyes a Jesús. Y esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 19 versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos cómo la persona que tiene el adjetivo o tiene ese nivel de Rey de Reyes, el único que tiene ese nivel es nuestro Señor Jesús. Ujú. Entonces por eso decimos que en este Salmo 21 cada vez que estamos hablando del rey, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí vemos en el versículo 1 que dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza.
¿En qué momento Jesús se gozó? Bueno, uno de los momentos donde se nos menciona que Jesús se gozó es en el Evangelio de Juan. Por favor, vamos a ir al Evangelio de Juan. Aquí lo vamos a buscar. Juan capítulo 15, ¿sí? Vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a ir al versículo 11, 12 y 13. Juan capítulo 15, 11, 12 y 13. Vamos a leerlo. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y ahorita vamos a ver cuál es ese gozo. Y vuestro gozo se ha cumplido. O sea, Jesús tiene un gozo y nosotros tenemos un gozo. ¿Y cuál es este gozo? Dice, este es mi mandamiento, versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por tus amigos. Entonces, ¿cuál es el gozo de nuestro Señor Jesús? El gozo de nuestro Señor Jesús es darnos la salvación. Ese es su principal gozo. Ujú. Entonces, en este versículo 1 del Salmo 21, vemos que a eso se refiere. Ese gozo de nuestro Señor Jesús es la salvación. Vamos a ir al versículo 2 del Salmo 21. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Cuál es el deseo del corazón de nuestro Señor Jesús y cuál es esa petición? Entonces, para conocer esto, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Sí? Ahí más adelantito estábamos en Juan 15. Vamos a ir a Juan 17. ¿Sí? Y vamos a leer desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esa es la petición, una de las peticiones, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien le has enviado. ¿Sí? Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué impresionantes palabras. Entonces vemos cómo el versículo 2 del Salmo 21 nos está diciendo que eso que le solicitó Jesús a Dios, Dios se lo concedió, porque actualmente sabemos que Dios está a la diestra del Padre, ya está en la gloria, ya está compartiendo la misma gloria que dice aquí mismo Jesús que tuvo desde el principio. Entonces el versículo 2 dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Vamos a ir al versículo 3, dice, del Salmo 21, dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vamos a ver varios versículos de la Biblia donde se nos dice que a Jesús se le ha puesto esa corona de oro fino. Primera referencia es en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Sabemos todos que en Apocalipsis la persona que cabalga el caballo blanco es nuestro Señor Jesús. Y aquí se dice que se le dio una corona, se le dio una corona. ¿Quién es el que le da esa corona? Es Dios. Y también lo vemos en Apocalipsis 14, versículo 14. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces vemos cómo este versículo número 3 del Salmo 21 hace referencia a cuando Dios le da esa corona a nuestro Señor Jesús y la pone sobre su cabeza. Ahora, continuamos con el Salmo 21, dice versículo 4, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Como leímos en Juan 15 y en Juan 17, vemos que nuestro mismo Señor Jesús, Él nos enseña que Él estuvo desde el principio con Dios. Y si está desde el principio con Dios, que es eterno, sabemos entonces que Jesús es eterno. Pero vamos a ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 26. Dice,
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y esta es una vida eterna, ¿no? Entonces sí, vemos cómo esta parte del versículo 4 del Salmo 21 se cumple en nuestro Señor Jesús porque Él es parte de Dios y tiene esa vida eterna. Ujú. Vamos a ir al versículo 5 del Salmo 21. Dice, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Sí, y para ver esta parte, cómo se cumple nuestro Señor Jesús, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 54. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aquí vemos cómo Dios está enseñándonos que el que le da la gloria a Él es nuestro Dios. Dios le da de su gloria a su Hijo Jesús. Y esto es lo que nos está diciendo el Salmo número 21, versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Vamos a seguir más adelante. El versículo 6 de Salmo 21 dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿En qué momento se realizó esto? Uno de los momentos donde Jesús se nos dice que se llenó de gozo está en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 21. Vamos a ver lo que dice. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has dado a los niños. Padre, porque así te agradó. Entonces vemos cómo en este momento Jesús es lleno del Espíritu Santo. Ujú. Aquí lo dice el versículo 6 del Salmo 21, lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿Cuál es la presencia de Dios? Pues su Espíritu Santo. Lo llena de alegría y entonces es cuando vemos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1, cómo Jesús se regocija en el Espíritu Santo. Ujú. Vamos a continuar con el Salmo 21. En el versículo 7 dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Esta es una parte muy importante, que si bien aplica totalmente para Jesús, Él nos enseña también, y lo que nos enseñan las Escrituras es que aquellos que confían en Dios no serán conmovidos y que es mejor confiar en Dios que en los hombres. Vamos a ver varias referencias de esto, sobre todo en el libro de Jeremías. Por favor, vamos al libro de Jeremías. Recordemos que Jeremías también es un libro profético. Recordemos lo que dijimos al principio. Nuestro mismo Señor Jesús nos enseña o nos dice que los libros proféticos también hablan de él. Entonces vamos a ir a Jeremías 15, perdón, 17, Jeremías 17, del 5 al 7. Lo voy a leer. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces vemos cómo este Salmo 21 está diciéndonos cómo Jesús confiaba en Dios, no confiaba en los hombres, solamente confiaba en Dios. Y esta enseñanza también nos la transporta a nosotros, que debemos de confiar solamente en Dios. Nuestra confianza solamente debe de estar en Dios, porque Él es el que va a hacer que no seamos conmovidos y eso trae bendición. Dice Jeremías 15, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ajá. Entonces, tenemos que aprender esto de confiar en Dios ante cualquier cosa. Seguimos con el Salmo 21, dice el versículo 8, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Luego en el capítulo 9 dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto es el versículo 10, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Aquí vemos cómo este salmo nos está diciendo
así como nos dice cuál es la bendición de confiar en Dios, que no seremos conmovidos y que es una bendición confiar en Dios, asimismo nos está diciendo qué pasa cuando no confiamos en Dios, qué pasa cuando no nos acercamos a Dios o nos separamos de Dios. Ujú. Y vamos a ver que sí, efectivamente Jesús también nos habla de esto en el Evangelio de Juan, este capítulo 15, vamos a ver la referencia que hay a esto. Dice, yo soy el versículo 5. Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces vemos cómo, cómo este Salmo 21 habla de las personas que no se acercan a Dios, que se separan de Dios, que rechazan a Dios, qué es lo que va a pasar con ellas. Y nuestro mismo Señor Jesús también nos lo dice en el Evangelio de Juan 15, del 5 al 8. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, pero por otro lado nos dice, el que está en mí o el que permanece en mí, en el versículo 5, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, vemos cómo desde este Salmo 21 en el versículo, bueno, en lo que es el versículo 8, 9 y 10, se nos está advirtiendo de qué pasa con aquellas personas que no permanecen en Dios, que se separan de Dios, que no confían en Dios. Y Jesús mismo nos lo explica más en el Evangelio de Juan 15, 5, que es preferible permanecer en Dios, porque así vamos a llevar mucho fruto. De lo contrario, vamos a ser como pámpanos que son recogidos, se secan y son echados al fuego y arden. ¿Ok? Y bueno, continuamos con el Salmo 21, vamos a ir al capítulo 11. Dice, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Aquí está diciendo David, ¿cómo iban eh, a tratar de matar a nuestro Señor Jesús, a tratar de hacerle daño, a tratar de hacerle mal? Y esto lo vemos muy claramente en varias partes de los evangelios. Lo vemos, por ejemplo, se lo voy a decir rápido, ya después si quieren ustedes lo estudian más. Dice en Mateo, capítulo 22, del 15 al 33, ahí los fariseos y herodianos estaban buscando cómo tenderle trampas a nuestro Señor Jesús, haciéndole preguntas difíciles. ¿Se acuerdan de ese tipo de preguntas de que si había que pagar impuestos o no? Siempre trataban de hacerle preguntas al Señor para hacerlo quedar mal, ¿no? Luego en el Evangelio de Juan, del capítulo 10 del 31 al 38 también se nos dice cómo los líderes judíos intentaban apedrear a Jesús en múltiples ocasiones. Vemos cómo en los evangelios más de una vez quisieron apedrearlo. Por ahí también nuestro hermano José nos predicó de cómo cuando estaba en el templo del Señor Jesús quisieron apedrearlo. Y más de una vez quisieron hacerle eso. Y luego también en Mateo 26, del 14 al 16, también cómo Jesús fue traicionado por Judas, ¿no? Y cómo Judas también estuvo haciendo maquinaciones en contra de él con los del Sanedrín. Entonces, este versículo 11 claramente habla de esos momentos en que esas personas trataban de hacerle mal a Jesús. Dice el versículo 11 del capítulo 21 de Salmos, porque intentaron el mal contra mí, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Y bueno, ya por último, el último versículo, el 12 y el 13, dice, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Bueno, sabemos qué es lo que pasó con todas esas personas que trataron de hacerle mal a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?
Y el ejemplo más representativo es Judas, ¿no? Cómo después se arrepintió de lo que hizo y devolvió las monedas. De hecho, creo que los sacerdotes ni aceptaron las monedas y hicieron otra cosa con las monedas, pero él terminó ahorcándose en cuerdas, así como dice este versículo 12, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. Dice la palabra que Judas se ahorca con una cuerda. Y finalmente, el versículo 13, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Este último versículo, bueno, lo que nos está diciendo es que vemos todo eso que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, como Dios lo respalda, como Dios lo glorifica, como Dios le da todo ese poder y asimismo como Jesús nos salva y pues por eso tenemos que alabarlo, que glorificarlo, por todo ese poder. Cantaremos siempre de su amor y de su misericordia. Bueno, pues pues en resumen, ¿no? Vemos cómo este Salmo 21 hace referencia claramente a la vida de nuestro Señor Jesús, al Mesías, de todas las cosas de varias cosas que le iban a suceder. Y vemos cómo el que nos enseña que los salmos hablan de él es el mismo Señor Jesús. Y vemos cómo Pedro, en su primer mensaje evangelístico, hace alusión a los salmos para demostrar que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, es bueno que aprendamos los salmos, es bueno que escudriñemos los salmos, porque ahí vamos a encontrar esa profecía de la vida de Jesús. Y esto va a traer mayor fe a nuestra vida, porque vamos a ir viendo cómo desde hace mucho tiempo antes, siglos antes, Dios usó a profetas, Dios usó a, a patriarcas como David para hablar de Jesús. Y cómo el Espíritu Santo desde esa época los inspiraba a que profetizaran de Jesús, tal vez sin que ellos se dieran cuenta, pero lo hacían porque era necesario que así pasara para que quedara evidencia profética de lo que iba a ser el Mesías. Bueno, pues muchas gracias por su atención y les invito a que sigan conectándose para seguir estudiando el libro de Salmos. Que Dios les bendiga.